Que bien de todas formas, y me permitís en 6 segundos, que bien de todas formas el poder compartir y mantener estos espacios. Saldrá durante la discusión, pero una de las principales malinterpretaciones o incomprensiones con respecto a una parte del análisis político y de nuestra forma de entender la política era la que lo confundía con una suerte de caja de herramientas para el marketing electoral, que elegiría solo dar las batallas que sean rentables en términos electorales y no dar esas batallas que no lo sean, y por tanto una especie de obsesión cortoplacista y tacticista. Creo que también en discusiones como estas demostramos hasta qué punto, por lo menos en nuestra voluntad o en nuestro proyecto y en nuestro horizonte, está librar todas las batallas electorales posibles para ocupar posiciones en las instituciones, mejorarlas, transformarlas y ponerlas al servicio de la gente, pero al mismo tiempo fomentar una multiplicación y un fortalecimiento de la vida intelectual y de la vida cultural en nuestra sociedad, que yo creo que ya en sí mismo constituye una de nuestras primeras victorias. Yo creo que desde que existimos en España se habla más de política, se escribe más de política, se lee más, se discute más y circulan más ideas con más novedad y con más vigor. Y en ese mismo sentido creo que Germán apuntaba una cosa que es crucial, que es que el libro que hoy presentamos, que es un magnífico ensayo, es un libro a priori lejano o a priori contrario a algunas de las ideas que defendemos quienes estamos en esta mesa. Y desde la admiración intelectual y al mismo tiempo desde algunas de las diferencias es que precisamente queremos discutirlo. Una de las principales cosas que empezaron a diferenciar a Gramsci de muchos de sus contemporáneos fue que discutía con los mejores de su tiempo. Y elegía a los mejores, no siempre de la misma tradición de pensamiento, no siempre del mismo corpus teórico, sino con los que eran capaces de poner con la mejor sistematicidad y con la mayor audacia y con la mayor visión de futuro algunas de las ideas que ocupaban los problemas de su tiempo. Y este libro es, a la vez que una muy buena obra, es un síntoma, porque es uno de los primeros libros en España que asume el populismo como un objeto legítimo de estudio, como una cosa que merece ser estudiada, no como una malformación que ocurre en países en momentos tumultuosos o como una enfermedad propia de los pueblos subdesarrollados, sino que asume que hay algo, un objeto político que se llama el populismo, que tenemos dificultades para definir, pero que sin embargo es ya de inevitable discusión en todo el escenario político europeo, que es un objeto legítimo, que merece ser estudiado y que merece ser discutido. ¿Y cuál es ese objeto? Y voy a la pregunta. ¿Cuál es ese objeto? ¿Cuál es este fenómeno? Seguramente aquí diferimos, pero yo diría que el populismo es esa lógica que recorre siempre toda política. Lo que pasa es que en algunos momentos está más presente y en otros menos, que asume una cuestión paradójica, y creo que lo resaltaba muy bien Clara, que asume una cuestión paradójica, que es que el pueblo no existe y al mismo tiempo que el pueblo es imprescindible para que haya democracia. Es decir, que no existe en ningún lugar secreto un pueblo cerrado, ya conformado, esperando a ser descubierto y representado, pero que al mismo tiempo es una utopía, y además una utopía conservadora, aquella que cree que las instituciones, que los países funcionan bien cuando las instituciones dan respuestas individuales a ciudadanos, consumidores y votantes. Y que hay algo que tiene que ver con la construcción de una comunidad política, con lazos afectivos, con lazos de esperanzas comunes, con un diagnóstico compartido sobre el pasado, y ese diagnóstico compartido siempre tiene partes inventadas y partes que son visitadas del pasado, que en tanto que comunidad se reclama detentadora de derechos. Y por tanto dice que además de la agregación de cada uno de los individuos le pertenece la soberanía, y como comunidad es detentadora de derechos. Eso significa también que el populismo es siempre una fuerza política fundacional. Es decir, aunque el pueblo se le nombre siempre igual, es nuevo cada vez que entra en escena. Es un pueblo diferente cada vez, porque está hecho con materiales nuevos, porque está hecho siempre en el populismo está hecho siempre a partir de la construcción de un interés general nuevo, por oposición a las élites que existen y al orden que habían construido, y es un interés general que está construido de retazos o de trozos del conjunto de
demandas insatisfechas, expectativas no cumplidas o deseos no alcanzados, pero que es algo más que la suma de las partes, que no es solo todos los malestares puestos juntos a protestar contra los de arriba, sino que es la construcción a partir de esos reclamos insatisfechos de un horizonte nuevo. Es decir, ese momento en el que se hace un sinónimo por el cual en el corazón de la nueva comunidad, del nuevo pueblo, están los sectores más desfavorecidos y a la vez pueblo y patria devienen casi la misma cosa. No en términos esencialistas, no como el descubrimiento de una historia que por fin ha sido revelada o de una esencia que estaba esperando a ser revelada, y en ese sentido es muy importante despojarse de cualquier intento o de cualquier pretensión de que, perdidos todos los ismos, encontremos en el populismo una ideología que sustituya el marxismo, el socialismo, el liberalismo y, digamos, una ideología para hacerse camisetas y para encontrar doctrinas, sino que creo que tiene más que ver con un tipo de mirada de la política que le pone el acento a ese momento siempre fundacional que está en el We the People. El otro día lo comentábamos medio en broma, pero todos los momentos fundacionales, cuando nos preguntan ahora mucho sobre las alianzas, todos los momentos fundacionales comienzan con un We the People, nunca con un We the Left ni con un We the Right. Comienzan con el momento en el que una parte, la parte más golpeada, la parte más desfavorecida de la comunidad, dice: yo soy el núcleo, yo soy el corazón de un interés general nuevo. Y lo soy contra alguien. Y ese contra alguien no es por ninguna voluntad belicista ni guerrerista, sino porque toda definición de la identidad parte de fijar una diferencia, una como más importante que el resto. Somos diferentes, tenemos diferentes religiones, tenemos diferentes géneros, tenemos diferentes procedencias sociales y, sin embargo, compartimos una solidaridad que nos hace un cuerpo que siempre es precario, que hay que reinventarlo siempre, que hay que reconstruirlo, narrarlo siempre una y otra vez. Un cuerpo, digamos, heterogéneo, que nunca se cierra del todo. Por eso yo creo que esta teoría es garantía de libertad, porque nunca postula un momento en el que se cierre todo y ninguna identidad está cerrada para siempre, sino porque se sabe que las identidades van a estar en discusión, lo cual es la mejor garantía, eso, junto con buenas instituciones, para que no haya ningún momento, digamos, de cancelación del pluralismo, pero que, ya digo, fija una solidaridad interior porque fija un ellos. Todos sabemos que la construcción de un nosotros requiere necesariamente la postulación de un ellos. En nuestro país, el movimiento 15 de mayo, cuando comenzó por un ellos. Teníamos dificultades para definir el nosotros, pero la primera movilización dice: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. No tenemos muy claro todavía qué somos, y todavía, por supuesto, no estábamos en condiciones de postularnos como un pueblo nuevo que tiene que recuperar la soberanía en sus instituciones, pero tenemos claro quién no somos. Y es a partir de ese trazado de frontera y de esa diferencia fundamental que se empieza a constituir una voluntad popular nueva. Una voluntad popular nueva que no se pretende una parte, que no quiere representar solo un conjunto de reclamaciones para ser atendidas, sino que quiere ser un principio ordenador de una transformación general del país. A eso hay que incluirle, a ese momento de dicotomización, nosotros-ellos. Ojo, cuando decimos dicotomización no tiene por qué ir asociada a ningún proyecto de eliminación del adversario. Tú puedes reconocer a un adversario al que solo quieres derrotarle cultural y democráticamente. Ese momento de dicotomización va siempre aparejado, creo, de dos elementos más. Por una parte, de la pasión, y hay una reivindicación en los populismos, hay una reivindicación que nosotros también hacemos nuestra, de la pasión, no como algo que se nos escapa, no como un epifenómeno ni como algo lateral, sino como algo constitutivo del lazo político, el lazo político como lazo afectivo, sin que eso entre en contradicción necesaria con la racionalidad. O por lo menos así lo reivindicamos, ahora lo podremos discutir, pero digamos con una reivindicación de que la pasión tiene un lugar para jugar y que lo mejor que podemos hacer con las pasiones políticas es ofrecerles cauces legítimos, públicos y que puedan ser contrastables, para que se puedan expresar en forma que no amenacen la reproducción de la sociedad, que no amenacen con destruirlo todo. Y en último lugar, la encarnación de esa voluntad nueva, al principio difusa, en símbolos comunes, en liderazgos, en hitos o en palabras que son a la vez un poco la representación de algo viejo perdido y un poco la representación de algo nuevo por venir más prometedor. Y por tanto, sobre esas palabras siempre se dan profundas
batallas culturales. Son palabras que para ser exitosas tienen que estar ancladas en el imaginario de la sociedad, ya en el imaginario existente, pero que al mismo tiempo tienen que ser capaces de evocar algo nuevo o de evocar su superación. Creo entonces que si lo que estamos es ante una lógica de construcción de la política, ante una forma de construir las identidades políticas y un interés general en torno a un sujeto pueblo, por oposición a unas élites que lo han desatendido, que han traicionado los intereses de la mayoría, que no han sido capaces de estar a la altura del desarrollo de su tiempo. Esa lógica, que es un momento universal, recorre luego diferentes concreciones en según qué sociedades. Y, por tanto, hay que ponerla en relación, a mí me sale en primer lugar, con el modelo de Estado sobre el que estamos hablando. ¿Qué significa eso? Que un populismo en Europa tiene que ser, con estados, digamos, desarrollados, tiene que ser necesariamente, digo, un populismo democrático. Yo no creo, y entro a la pregunta, a mí tampoco me parece muy útil la diferenciación populismo de izquierda, populismo de derechas. Creo que obedece a menudo al miedo de una buena parte de los intelectuales liberales y marxistas a cualquier cosa que les suene incluso lejana al fascismo, y creo que la experiencia terrorífica del fascismo en Europa ha petrificado a muchos intelectuales para poder pensar los fenómenos de masas, de pasión y de reivindicación de la comunidad nacional sin que eso necesariamente tenga que ser siempre reaccionario. Soy consciente de que digo algo polémico, pero para discutir. No creo que sea útil la distinción entre populismo de izquierdas o populismo de derechas. Creo que es más bien una cosa como moralmente tranquilizadora, y no creo que en la teoría haya nada para distinguirlo, porque eso creo que, digamos, que es indecidible, que parte de un compromiso moral que no puede ser, me parece, que no puede ser objetivado, que es el tomar partido, que no puede aparecer en la teoría, pero que sí que, yo más que la cuestión de las instituciones pondría la cuestión de la ampliación o de la restricción de la democracia. Quiero decir, como elemento medidor de en qué medida haya fuerzas populares que sean de progreso o de retroceso, yo pondría, pero sin ninguna pretensión como de universalidad, lo digo como criterio ético mío, yo pondría si son fuerzas proclives a expandir la democracia o a restringirla. Esto es, a intentar construir una comunidad de ciudadanos libres e iguales, sometidos a las mismas normas que pueden decidir ellos y en condiciones de vida no muy desiguales o lo menos desiguales posibles, o si hacen lo contrario. La última cosa para concretarlo, con eso que decía del Estado. Un populismo democrático en Europa, una reivindicación de que hay que fundar un pueblo para que sea un sujeto soberano y construir instituciones o transforme las instituciones en beneficio de la mayoría, para mí tiene que partir, uno, de que no se puede hacer tabula rasa. El mito de la tabula rasa yo creo que es un mito que no ayuda. Y además creo que es un mito que en Europa está condenado al fracaso. No se puede hacer tabula rasa y no queremos hacer tabula rasa. No queremos hacer tabula rasa de la seguridad social, o de las pensiones, o de las carreteras, o del orden público, vivimos en sociedades altamente institucionalizadas, lo cual es al mismo tiempo una conquista de los que mandaban, que fueron capaces de hacer su orden, el orden general, pero también es un profundo beneficio para la gente del común. Y por tanto es un movimiento fundacional de lo popular que no quiere hacer tabula rasa, que asume mucho de lo que hay y que asume que, más allá del mito de las revoluciones, casi todas las revoluciones se tienen que hacer cargo de lo que había antes. Digo, está el momento de la toma del Palacio de Invierno, pero al día siguiente siempre, y no solo en las instituciones, también en la cultura. Había esta anécdota de Lenin, que iba a una aldea a inaugurar, que llegaba la electricidad a una aldea rusa, y entonces llegaba, la inauguraba y los campesinos le vitoreaban diciéndole viva el zar. Y entonces él les explicaba que ya no había zares, que se había hecho una revolución rusa y que ya no había zares. Escuchaban pacientemente la explicación y cuando se iba le vitoreaban diciéndole que viva el zar. Como ejemplo de que por muy brusca, y en los estados altamente institucionalizados las transformaciones nunca son bruscas, pero que por muy bruscas que sean las transformaciones, heredan siempre mucho más de lo anterior, y que por tanto la dialéctica, esta reforma-revolución, es una dialéctica, yo siempre he pensado, diseñada para atrapar o en la integración o en una especie de extremismo estético, y que por tanto no vale para pensar la política. En segundo lugar, que las instituciones no son neutrales. Nuestros compañeros y compañeras en los ayuntamientos del cambio son conscientes de cuánto cuesta que las cosas se hagan de forma diferente y lo que hay que empujar. No son neutrales, pero tampoco son una máquina al servicio de ninguna clase social. Son el resultado de equilibrios de fuerzas congelados, de procedimientos y de inercias que nosotros tenemos, digamos, que intentar transformar para bien, asumiendo como un rasgo típico de la política moderna
que en todas esas relaciones tú transformas y eres transformado a la vez. Y eso para mí significa básicamente que un populismo democrático en Europa y en España es necesariamente ciudadano, es decir, se hace cargo del proceso de individualización y de producción de certezas que las instituciones han hecho para la gente, no las impugna como si fuera una mentira, las asume, y cuando reivindica lo plebeyo no lo reivindica como un sinónimo de los parias de la tierra. Lo plebeyo no es la nueva forma con la que decimos clase obrera, ni con la que decimos pobres. Reivindica lo subalterno o el conjunto de las gentes privadas de la capacidad para conducir el rumbo de su sociedad. Pero es una condición política, no es una condición social, no se deriva de ninguna tabla estadística sociológica, se deriva de una condición política, de estar fuera de las posiciones centrales de un orden determinado. Y por tanto, no solo es que pueda haber un populismo republicano, es que en Europa no puede haber otra cosa. Digamos, no en el momento de péndulo de la impugnación destituyente de las élites y de las instituciones, sino que por proyecto político, y yo creo que Clara lo decía muy bien, digamos, resumiendo el que compartimos, por proyecto político, pero también por en qué tipo de estados nos movemos, en qué tipo de sociedades nos movemos, qué tipo de culturas nos rodean, tiene que ser una fundación de un pueblo nuevo, un we the people, que se haga cargo necesariamente de la densidad institucional que existía, de los logros que eso supone, pero también de que las transformaciones nunca son abruptas, es decir, que no son guerra de movimientos, que son siempre guerra de posiciones en Europa.